Te pido, Señor, tu ayuda, Padre, tu bendición. Tenemos hambre de ti, queremos escucharte. Espíritu Santo, ayúdame, ministranos, impártenos. Gracias por esta oportunidad, por este día. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo nuevo, único, algo que nos dejará marcados y transformados. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. La amamos, Señor, y la recibimos con mucho respeto y con mucha atención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado a este mensaje "A lomos de Pegaso". A lomos de Pegaso. Hechos capítulo 8 y versículo 39 dice así: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, el título quizás va a escandalizar a gente que es muy purista, muy legalista, y que se rasgan las vestiduras cuando echamos mano de alguna idea de la mitología o algún ejemplo de la cultura popular que está en la imaginación de todos nosotros. Pero Jesús hablaba en parábolas y quiero ir de lo conocido a lo desconocido. Y también, si tienes ese perfil, probablemente no vas a encajar muy bien en esta iglesia. Te puedo recomendar alguna que nunca van a hacer este tipo de cosas. Así que con toda confianza. En la mitología griega, Pegaso es un caballo alado, el caballo de Zeus, dios del cielo y de la tierra. El caballo representa la fuerza de la tierra como caballo, ¿verdad?, que potencia. Y las alas representan la fuerza del cielo. Una característica del vuelo de Pegaso es que cuando lo realiza mueve las patas como si en realidad estuviese corriendo por el aire. El caballo Pegaso tiene jinetes de igual nivel en la mitología griega. El héroe Perseo, por ejemplo, el que venció a la temible Medusa, o también Belerofonte, quien a lomos de Pegaso logró dar muerte a la quimera, una bestia de múltiples cabezas como de león, de cabra, y que asolaba los territorios de Licia. Y Belerofonte, con la ayuda de Pegaso, pudo vencer a Quimera. Nosotros vamos a hablar acerca del Espíritu Santo usando esa figura de Pegaso. El nombre Felipe significa amante de los caballos. En nuestro texto hace un viaje a lomos del Espíritu Santo. Dice en Hechos 8:39 que Felipe fue arrebatado. Dice: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. Entonces, en el siguiente versículo 40, más Felipe se encontró en Azoto. Así que Felipe, su nombre significa amante de los caballos, hizo un viaje, pero no en un caballo cualquiera, sino en todo un Pegaso. Yo veo al Espíritu del Señor como un caballo alado. Él es Dios en el cielo y en la tierra. Tiene el máximo poder. De hecho, tiene todo el poder. ¿Te lo puedes imaginar conmigo? Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice que la tierra estaba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra "y movía" en el original hebreo es revoloteaba, como un ave que está volando, como un Pegaso que está volando para cambiar ese cuadro de tinieblas, de vacío, de desorden en ese mundo bello que conocemos o que ni siquiera conocemos, porque seguro que era un mundo muy superior. El de después de la caída es un mundo afectado, pero lo que hizo el Espíritu Santo por la palabra del Hijo, por la voluntad del Padre, el Verbo era el Hijo, y el Espíritu Santo, ese
ese espíritu que es paloma, que es águila, también es representado en águila, pero que en esta mañana nos representa el Señor como un caballo alado, como un Pegaso que se movía y cambió la realidad física de la tierra. Se movía, revoloteaba. Es el mismo verbo que se usa en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 11. En Deuteronomio capítulo 32, 11 usa esa palabra revoloteaba. A ver si lo leemos: como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Se está refiriendo al Éxodo. El Señor con las 10 plagas despertó a su nidada, despertó a su pueblo Israel y consiguió sacarlos del cautiverio de Egipto. Y dice que los llevó sobre alas de águilas por 40 años en el desierto. También este verbo revolotear se usa en Isaías 31:5 y allí hay una referencia también del obrar del Espíritu Santo. Como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, la protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. Pues la palabra vuela es como aves que revolotean. Así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. Nos podemos imaginar Jerusalén siempre atacada por el enemigo, pero que la protección de Pegaso, la protección del Espíritu del Señor revoloteando sobre Jerusalén para librarla, para protegerla, para perdonarla y rescatarla. Mirad cómo se usan verbos en estos 3 textos. El Espíritu Santo crea. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Crea. Ordena. Produce vida. Vamos, llena. Sostiene. Lleva sobre las alas. Guía. Provee. Protege. Liberta. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en su volar. Le podemos dar un aplauso a Él. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo? Amén. Ahora, este Pegaso del cielo, como el de la mitología griega, no lo puede cabalgar cualquiera. Solo jinetes que han llegado a ser sus amigos, que son dócilmente gobernados por él. Solo esas personas llegan a viajar a lomos de Pegaso, como le pasó a Felipe. Montar a lomos del Espíritu Santo es concedido a hombres y mujeres que cultivan una amistad con el Espíritu Santo. Una amistad duradera, una amistad donde buscamos ser llenos. Y no solamente llenos, sino que Él nos gobierne. Es como en el caso de Felipe, para los que le obedecen. Ahora lo vamos a estudiar. En la equitación, en el arte de montar caballos, el caballo se somete al jinete. En la vida cristiana, el jinete se somete al caballo y nos da ese honor de poder cabalgar a lomos de Pegaso. Ahora, ¿por qué recibió Felipe esta honra? ¿Cómo cultivó Felipe su amistad con el Espíritu del Señor? ¿Qué aprendemos en definitiva en la vida de Felipe? Porque yo también quiero llegar a ser un jinete del Espíritu Santo, un jinete de Pegaso. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos capítulo 6, si retrocedéis un poco conmigo, empieza la iglesia a tener algunos problemas. La iglesia en el principio se multiplicó rápidamente. Tenían que dar de comer a muchas personas y surge una queja. Porque en todas las iglesias donde hay seres humanos aparecen quejas o problemas o cosas que se hacen mal y que se tienen que corregir. Entonces los apóstoles se sienten desbordados en ese trabajo diaconal de repartir lo necesario. Y dicen en Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres, atención, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ahora mira el efecto de este cambio, de esta reestructuración. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estoy convencido que vamos a vivir esto también en España, también en Murcia. Se va a multiplicar el número de los discípulos e incluso sacerdotes, religiosos, gente que está buscando de Dios o líderes van a venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que Felipe, aquí tenemos una semblanza. Él era un hombre de buen testimonio, era un hombre de buena reputación, que de verdad se había convertido, había dejado el pecado, vivía bien. Por otra parte, estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que ahí vemos que ya Felipe está cultivando su relación con el Espíritu Santo. Está buscando la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está dando sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Él sabe conducirse de manera que le pueden encargar esta tarea. Él es un servidor, ha dado muestras de ello, ha dado fruto como siervo y le pueden poner a esto de repartir a miles los alimentos. Era una labor muy importante para los diáconos. Tenían que liderar el servicio y que todo el mundo estuviese bien suplido, bien atendido. ¿Quién puede ser jinete del Espíritu Santo? ¿Quién puede experimentar esta clase de amistad y de relación con el Espíritu Santo? Te tienes que comprometer de verdad con Él. Tienes que dejar el pecado. Hay una vida mejor que Dios te quiere dar, que no se compara con nada de lo que has vivido en este mundo. El Espíritu Santo quiere llenarte. ¿Tú quieres su llenura? Y también darte sabiduría, que seas de bendición para otros y que el testimonio de tu vida pueda ser notorio, que otros digan, ese es un hermano serio, ese es un hermano de buen testimonio, de buena reputación, no de los que fluctúan, hoy están, mañana arriba, hoy abajo, hoy caen, mañana se levantan, ánimo, después desánimo, cristianos superficiales, almáticos. No, es el tiempo de cristianos con raíz profunda, con convicciones firmes, con un compromiso con el reino de Dios. Ese tiene que ser tú y yo también, amén. Además, Felipe, él era un buen administrador. ¿Qué era Felipe? Un buen administrador. ¿Por qué? Porque ahora él tiene que repartir muchos bienes que traían a los pies de los apóstoles. Especies, cosas materiales como alimentos, quizás ropa también para tener lo suficiente. Pero economía, vendían propiedades y la traían a los pies de los apóstoles, economía. Entonces, Felipe tiene que administrar con Esteban y el resto de los diáconos, tienen que administrar, hacer una labor de tesorería, de guardar los tesoros, de cuidar bien de la economía del reino de Dios. Y es que el dinero deja ver la calidad de nuestro corazón. ¿Cómo usamos los recursos? Deja ver la calidad de nuestro corazón. Os lo demuestro. Un poquito más adelante, en Hechos capítulo 8, vemos que aparentemente se había convertido un hombre llamado Simón, que se había dedicado a asombrar a la gente con su magia. Bueno, en el versículo 14 leemos Hechos 8:14, si está en la iglesia, dame un amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Literalmente, no tienes parte ni suerte en esta enseñanza o en esta predicación. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad
y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Esta gente que tuvo parte en la predicación del reino y herencia en lo que Dios estaba haciendo, eran buenos trabajadores y eran gente íntegra en el manejo de lo material. Por ejemplo, Pedro y los apóstoles. Me llama la atención cuando le está pidiendo limosna el cojo del templo, del pórtico de Salomón, del templo. Y Pedro dice: no tengo ni plata ni oro. Y en este momento, fijaos bien que no estaban todavía los diáconos. Los apóstoles estaban administrando la economía. Y Pedro no se le pegaba el dinero a la mano. Pedro dice: no tengo plata ni oro, aunque redistribuía y todo el mundo tenía lo necesario, pero no estaba tomando de la bolsa como hacía Judas. ¿Por qué? Porque era un buen administrador, porque era temeroso de Dios y porque entendía que esa economía era ofrenda, era adoración, era santa. Por eso el Señor les podía usar, tenían parte, tenían corazón para ser siervos y representantes de Dios. Aquí mismo los apóstoles son sobornados, esto es simonía, se les quería comprar. La simonía es cuando quieres comprar algo de Dios por dinero. El Señor nos libre de hacer eso con una motivación equivocada, querer obtener un milagro con una ofrenda o querer lo que se ha puesto de moda en la iglesia. No sé cómo ha entrado esa doctrina de pactar con Dios. Yo voy a hacer un pacto, voy a dar un dinero para que el Señor salve a mi madre o para que esta palabra que han predicado me bendiga. Es simonía, es como querer comprarlo de Dios con dinero. Dios lo da todo por amor, Dios lo da todo por gracia. Y si quieres darle una ofrenda, que sea por amor, no con ese fin egoísta, lucrativo. Pero los apóstoles aquí, quizás ese hombre tenía mucho dinero. Había estado con un negocio de asombrar a la gente y dicen: tu plata perezca contigo. Tú no tienes parte ni suerte, ni parte ni herencia en este mensaje, en esta predicación, porque tu corazón no es recto para con Dios. En cambio, fíjate, por ser fieles en la mayordomía, Esteban o Felipe, Dios los promociona y les entrega una parte en la predicación. ¿Cuántos quieren que el Señor les use más y más? Él ve cómo usamos lo material para encomendarnos también lo espiritual. Él ve cómo es tu mayordomía de los recursos, de la economía. Si tienes corazón para Él, para ayudar al necesitado, para su casa, amas su casa. Cómo manejas tu economía, que no despilfarras, que le pides al Espíritu Santo que gobierne tu economía. Dame sabiduría, Espíritu Santo. Él ve cómo manejas tu tiempo. Si tienes tiempo no para buscarle, si tienes tiempo no para servirle. Cómo manejas tu tiempo en las redes sociales. Dice John Piper que uno de los propósitos más importantes de Facebook o Twitter o Instagram es que en el día del juicio, cuando estemos ante Cristo, no tendremos excusa diciendo: no tuve tiempo. Porque el Señor ahí sacará tu historial de Instagram, de Facebook, de PlayStation, de... ¿qué más? Downton Abbey. Del tiempo que has dedicado a tantas cosas y luego no tenías tiempo para orar, para buscarle, para congregarte. Amigo mío, tienes tiempo para lo que quieres. Si no puedes decir amén, di ay. Si no puedes decir aleluya, di madre mía. Aleluya. Si ves un poquito más adelante, Felipe le predica a un eunuco, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue. Atención, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Este eunuco no solamente era un hambriento por Dios. Iba leyendo el libro, el rollo del profeta Isaías. Era un ministro de Hacienda. Era un oficial encargado de todos los tesoros. ¿Os dais cuenta? El Señor busca gente que administre bien. Que no se le quede el dinero en la mano. Que haga las cosas con integridad. Que no acepte soborno.
Esa es la gente que va a tener parte y herencia en esta predicación, en este reino. Si eres fiel en lo poco, Dios te puede encomendar más. Si eres fiel en lo material, Dios te puede asignar lo espiritual. Dale aplauso si quieres, claro que sí. Gente como Simón dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿Os acordáis? Simón, descartado. Judas, cortado. Ananías y Zafira, fuera. ¿Por qué? Estaban en hiel y en amargura. Vamos a leer 1 Timoteo, un texto muy conocido. 1 Timoteo capítulo 6. No lo busques, pero te lo proyecto. Dice en el verso 3 de 1 Timoteo 6. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas. De esto nosotros no tenemos tiempo. Para perder el tiempo con gente que está nada más que buscándole la quinta pata al gato y discutiendo y tiene un espíritu de polémica, búscate otra iglesia también. Te enviamos con toda la bendición a que hagas a otra gente perder el tiempo. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso. Versículo 5. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Esta gente, miren, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Hay gente que todo se mueve con una mentalidad, ¿qué gano yo con esto? Si me hago amigo de este, ¿qué gano? Si me acerco aquí, ¿qué gano? Y tiene una mentalidad, siempre están buscando las cosas como un medio de ganancia. Versículo 6. Pero la piedad es en efecto un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Cuántos han ganado con Cristo? Oh, hermano, hasta económicamente ya no gastamos en tabaco, ya no gastamos en alcohol, ya no gastamos algunos en mujeres, ya no gastamos en caprichos superfluos. Ahora podemos administrar mucho mejor, tenemos salud, aleluya, tenemos una vida que es con contentamiento, estamos felices con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Seguimos. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Así que hoy estamos contentos, porque hoy vamos a comer. Entonces, versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. O sea, ya cambia el chip. Tú no estás en la vida para enriquecerte. Tú estás en la vida para servir a Dios. Entonces tus recursos, tus riquezas no son tuyas, son de Dios. Si Dios te prospera es para que le sirvan mejor, es para hacer obras. Ahora, no hay ningún problema con los ricos. Yo oro para que haya muchos empresarios que demos trabajo. Yo oro para que haya gente que tenga posibilidades de dar una buena ofrenda para radio y televisión vida. Yo oro para que podamos tener un testimonio también en las finanzas de cómo hemos trabajado con el sudor de la frente, con inteligencia bien y con sabiduría, y hemos prosperado. Antes era un esclavo de las cosas de este mundo. Cristo me hizo libre y ahora puedo servirle con mi negocio o con mis recursos. Pero no son mi dueño. Cristo es mi dueño. Porque no podemos servir a dos señores, ¿no es cierto? Y todo lo que tengo entonces, vivo con contentamiento y puedo ser más efectivo en hacer el bien. Ser ricos en buenas obras. Yo quiero ser, di conmigo, yo quiero ser rico en buenas obras. ¿Verdad que sí? Verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Simón, Judas, Ananías, Zafira. La lista es larga. Así que Felipe era un hombre de buen testimonio, lleno del espíritu y sabiduría, un buen administrador. 3, un siervo obediente. Era un hombre que fue obediente. Miren a qué fue obediente. Uno, fue obediente a sus pastores y apóstoles. Él era un hombre de buen testimonio en la iglesia de Jerusalén. Pero luego, cuando Dios lo usa en Samaria, en la predicación del evangelio en Samaria, él da noticias a Jerusalén. Se está convirtiendo la gente, Dios me usa para milagros, ayúdenme. Y le mandan a los apóstoles. Y no, Felipe, aquí está en mi iglesia, venga usted con cuidado. Aquí toda esta gente la ha ganado yo para Cristo. Como hay gente que tiene un espíritu de dueño. Y en el momento en que se levanta con un espíritu de dueño, el Señor se echa a un lado y dice, es tu reino.
Porque en mi reino yo solo soy el dueño de todas las cosas. Yo solo soy el Señor. Y algunos tienen un espíritu así. Entonces, Felipe no dice eso. Felipe dice, apóstoles, vengan, ayúdenme a orar por la gente. Y llegan los apóstoles. Era un hombre obediente a sus pastores y apóstoles. Obediente a la gran comisión que nos dejó el Señor. Leamos en el versículo 4 de Hechos 8. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué es lo que hay que predicar, hermanos? A Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque Felipe estaba en un plan divino. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y está el momento de Samaria. Y el Señor, ¿ustedes saben quién es el mayor evangelista de todos? El Espíritu Santo. ¿Tú quieres testificar bien? Testifica con el amigo Espíritu Santo. Di, Espíritu Santo, vayamos a predicarle a mi prima. Espíritu Santo, vayamos a predicarle a mi compañero. Espíritu Santo, ayúdame a testificar en este lugar, en esta casa, en esta oportunidad que tú me das. Nunca vayas tú solo. El Espíritu Santo quiere testificar contigo y darte las palabras y hacer señales, hacer milagros. Él es el mayor testimonio. El Espíritu Santo me usa a mí. Entonces tenemos que saber movernos con Pegaso, movernos en las alas de este caballo poderoso. Aleluya. Felipe lo hizo en Samaria y las multitudes estaban atónitas. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Así que Felipe también obedeció a sus autoridades. Obedeció a la gran comisión. Cuando el Señor lo lleva en arrebato, versículo 40, dice, mas Felipe se encontró en Azoto. Y por donde pasaba, le contaba a todo el mundo que había sido trasladado. Le contaba a todo el mundo los milagros que había hecho en Samaria. Le contaba a todo el mundo cómo Dios lo había levantado. No, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, la buena nueva en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Así que era obediente a la gran comisión. Nuestro mensaje es Cristo. Esta palabra cambia, transforma, enamora. Cristo es la esperanza para Murcia, la esperanza para España y para el mundo entero. Dale un aplauso a él. Aleluya. También fue obediente al ángel. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Yo veo como una escalada en la obediencia a sus pastores, apóstoles, a la gran comisión. Ahora, este hombre fiel, el Señor dice, wow, puedo contar con él. Tengo una misión. Y manda a un ángel. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. A mí ángeles me han hablado en sueños, no en persona, pero sí en sueños. El Señor ha usado ángeles para darme instrucciones que tenía que llevar a cabo. ¿Cuántos quieren la intervención de ángeles? O sea, no solamente tenemos al maravilloso Espíritu Santo y nos tenemos uno a otro, sino que tenemos todo un ejército de ángeles para ayudarnos en nuestra tarea. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Nunca vamos solos. ¡Qué respaldo tan maravilloso! Si Dios nos abriera los ojos. Ahora, en el versículo siguiente, o sea, en el 29, vemos que también Él es obediente al Espíritu Santo. Él se levanta y va, verso 27, está lo del etíope en un carruaje. Entonces, versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, porque probablemente estaba a una distancia o iba en carruaje, iba con su velocidad. Cuando se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces le predica al etíope. Así que Felipe también es obediente al Espíritu. Mis hermanos,
tenemos que abrir el oído cada mañana y cada día. Lo primero, antes que coger el teléfono y ver los WhatsApp que te entraron o cómo están tus redes sociales, abre el oído para el Espíritu Santo. Dile, buenos días, Espíritu Santo. Me dormí contigo, despierto contigo. Mi querido amigo, abre el oído, sé sensible a la voz del Espíritu Santo que te va a decir, júntate a ese. Y no te juntes para allá. Con ese otro mejor, no te juntes. Dile, da un codazo al que te atro y dile, esto es para ti, escucha, despierta, despierta. Y el Señor te va a decir, ¿dónde te tienes que juntar? ¿Dónde eres necesario? El Espíritu Santo te va a decir, júntate. Es maravilloso cabalgar a lomos del Espíritu Santo. Es apasionante. Esta mañana, cuando yo venía en camino, el Espíritu Santo me ha guiado a hablarle, como antes os he comentado brevemente, a la chica de la gasolinera, que metí el vehículo en el tren de lavado y estaba ahí a mi ladito y comencé a hablar y invitarle a buscar de Dios. Y ha sido muy bueno porque me escuchó con atención y me agradeció. Y ha sido. Y entonces me monto en el vehículo y el Espíritu Santo me dice, llama a tal hermana que hace tiempo que no viene. Y la he llamado, ¿cómo estás? Te queremos, ¿cómo te encuentras? Una de las ancianitas de la iglesia, ¿cómo te encuentras? Te queremos, te bendigo. Tengo que entrar ya pronto, pero quiero que sepas que aquí estamos para lo que te haga falta. ¿Puedes sintonizar televisión? ¡Ay, no puedo! Si no hay, ¿cómo lo haré si no hay quien me sintonice? Entonces le dije a Javier que le haga una visitita. Y el Señor me guió también a llamar a una familiar mía que la quiero mucho y ha tenido un accidente. Te queremos, estamos orando por ti, ánimo, tus dientes van a quedar bien y vamos a estar esperando un milagro para lo que necesites. Aquí estamos. Y es ser sensible al Espíritu que te dice, júntate a ese, a una vida necesitada. A lo mejor estás, no sé, en un lugar como un centro comercial y el Señor, si tú estás atento cada día, yo voy a los centros comerciales que hay un montón de gente, Espíritu Santo, este es el día que nos puedes usar con una cajera, que nos puedes usar con un camarero, que nos puedes usar con alguien, con un dependiente, con una persona que nos crucemos en el camino y siempre me da, especialmente en Nueva Condomina, siempre me da gente a la que le puedo hablar, ¿no? Y te dice, júntate a ese, ¿cómo estás? Y Dios te va a dar las palabras de gracia. El Espíritu Santo te quiere usar. Aleluya. El Espíritu Santo es como un Pegaso. Vuelvo a ponerme la imagen, como un caballo poderoso de guerra. De guerra. Los ejércitos se cuentan en la Biblia en carros y en caballos. Y te quiero decir una cosa. Tengo un amigo que está en Bolivia, que es uno de los hermanos de la iglesia, que él es jinete profesional y su trabajo es entrenar caballos. Me mostró sus entrenamientos, hasta algunas caídas impresionantes. Me mostró ese animal que puede pesar pues más de 1000 kilos, ¿verdad? Y cómo rodando él caía, el caballo dando con su cuerpo. Digo, Dios mío, ¿cómo que estás vivo? Tú eres un milagro andante, hermano. De milagro, las patas cayéndole así. ¡Pam! Y él entrena a los caballos. ¿Por qué? Porque los dueños de los caballos necesitan a los caballos en forma. Dice, todos los días los tengo que poner a trotar, a correr, a saltar. Son caballos profesionales y hay que cuidarlo. Y él también tiene que estar en forma para ese trabajo de cadi o de jinete profesional. Te quiero decir una cosa, el Espíritu Santo está en forma. El Espíritu Santo está, perdóname, la forma en la que te voy a decir antropomórfica, porque Él está siempre igual, pero más en forma que nunca. Porque se preparan las grandes batallas, porque estamos en los últimos tiempos, porque estamos en momentos decisivos para la historia de la humanidad y el Espíritu Santo está así, mira, el Espíritu Santo está fuerte, está listo para hacer milagros, quiere moverse con poder en toda la tierra y también en nuestra nación, aleluya. Entonces la pregunta es, puedes aplaudirle, celébralo, aleluya, nuestro Dios es grande, todopoderoso, poderoso en los cielos, poderoso en la tierra. La pregunta es si tú estás en forma. ¿Te imaginas un caballo así, musculoso, fibroso, precioso? Y el Cádiz, ¿se dice Cádiz? No. El jinete, vamos a decir el jinete. Cádiz es de golf, ¿no?
Cada día es de golf. Pero vamos a ver, Juan Carlos. El que lleva los palos, ¿no? El jinete. Imagínate el jinete ahí panzón. Que casi no se puede subir. Que se monta y el caballo dice, ¡ay! ¿Cuántas pizzas y hamburguesas? Qué pena, ¿no? Tiene que estar bien en forma. ¿Cómo estás tú? Espiritualmente. ¿Verdad que este ayuno nos ha venido bien? Para ponernos en forma. Ese amén sonó pachucho. ¡Aleluya! Yo tengo ganas de seguir. Este ayuno nos ha venido bien para buscar de Dios, para tener más hambre de Dios, para creer, nuestra fe se incrementa, nuestra sensibilidad espiritual aumenta. ¡Aleluya! Es tiempo de que busques y te pongas en forma espiritual. Si estás así es porque quieres. Si estás pachucho, débil, panzón. Iba a decir otra cosa, no lo voy a decir. Pesada. Es porque quieres. Porque Dios está, hermano, ayudando a todos los que tienen hambre y a todos los que buscan a fortalecerte, a darte unción fresca, a darte más de su palabra, a darte todos los recursos necesarios. Para que seamos una iglesia fuerte, guerrera. Es tiempo de gente de guerra, mis hermanos. Que nos dijimos, ay, algunos son tan delicados, tan sensibles, tan dulces. ¡Ay! ¡Qué rabia me da! Cuando llega el momento de cantar, de orar, de interceder. Sácalo. Saca la fe, saca la oración, saca la agresividad, que eres un guerrero. ¿Tú has visto un guerrero que llegue con la espada así que se le cae a la batalla? ¿Tú has visto un guerrero que diga, uy, hay barro? ¿Tú te imaginas eso, mi hermano? Es ridículo. Comportado varonilmente. Y las mujeres de Dios varonilmente también, como varonas de Dios. Diablo, fuera de mi casa, de mis hijos, de mi matrimonio. En esta empresa estoy yo que soy un siervo de Dios. Oro para que bendiga a mi jefe, a mis compañeros. Alguien tiene que batallar, ¿o no? Alguien tiene que tomar autoridad. Y tomar las armas poderosas. Esta tarde voy a hablar de eso. De la armadura, las armas poderosas que Dios nos ha dado. Alguien tiene que hacerlo. Entonces vamos a hacer una iglesia, hermanos, que estamos en forma para ser jinetes, para ser de los que Dios puede usar, como a Felipe. Qué lindo, Felipe con multitudes, pero ahora el Señor lo lleva al desierto y le dice el Espíritu Santo, júntate a ese, no a ese de ahí. Ese está listo, está preparado. ¿Y cómo vas a ser efectivo tú, mi hermano, mi hermana, en saber a quién llamar, a quién mandar un texto, un WhatsApp, qué palabras usar? Tú vas a poder pelear las batallas del Señor. Quizás tu oración de guerra va a cambiar la atmósfera de una casa, de una familia. Quizás tu oración va a hacer ese milagro de sanidad, de libertad. Créelo, aleluya. Dile, ponme en forma, Señor, aleluya. Ponme en forma en el Espíritu, Señor. Y aquí te vamos a ayudar también a eso. Entonces también Felipe estaba rendido por último al plan de Dios, porque algo pasa a continuación. El Señor tiene caminos. A Esteban Dios lo usa y permite que muera, lo lleva al cielo. También Esteban fue arrebatado, pero al cielo. Ahora Felipe, el Señor lo ha estado usando, pero llega a Cesarea y la voluntad de Dios es que pare ese ministerio pujante y que tenía una trayectoria apostólica. Deténlo, Felipe, y entra un tiempo en su vida en lo que yo llamo, cuando enseño acerca de esto, el caso Felipe, que me llama mucho la atención, que el Señor lo mete en 21 años, donde no se sabe más de Felipe, pero Felipe se ha quedado en Cesarea y se ha enamorado. Ha encontrado una cesareana. Ha tenido 4 hijas, no por cesárea, pero sí en Cesarea. Y esta es una casa tan bonita, tan especial, porque las 4 hijas estaban llenas del Espíritu Santo como el Padre.
Escuchen, hijos, llénense del Espíritu Santo como sus padres. No imiten lo malo del mundo, imiten a sus padres en lo bueno, en lo que no sea bueno no, pero en lo bueno. Y ellas son profetizas, las 4. Y después de 2 décadas, la casa de Felipe está lista para ser una familia misionera. Yo os digo a los que estáis criando, tranquilos, aunque parezca que tu ministerio se paró un poquito o hasta retrocedió, haz bien los deberes en casa, que luego el Señor te va a usar. Con una familia en orden, Dios te puede usar después. Te está preparando el Señor. Entonces también Felipe, lo veo, vamos a recordar. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, buen administrador, un siervo obediente y rendido al plan de Dios. Entonces, este es un jinete a lomos del Espíritu Santo, a lomos de Pegaso. Quiero terminar en esta mañana con 2 momentos. Felipe tiene esta experiencia de que una vez que ha obedecido y ha bautizado al eunuco, ¡fum!, en el Espíritu. Dice versículo 39, leamos de nuevo. Al salir ellos del agua, imagínate los dos saliendo del río o de la lagunita que había ahí, y los dos salían hablando, probablemente felices, abrazándose, pero ¡pum!, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Diga conmigo, a lomos del Espíritu Santo. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró ¿dónde? En Azoto. El Señor hace ese milagro, es un premio. Es como que le dice el Espíritu Santo, te recompenso. Yo he experimentado momentos así, de que el Espíritu Santo hace algo extraordinario. Te sientes a lomos de este Pegaso, de este caballo alado, que algo difícil se acelera, que algo que para ti es materialmente imposible se hace fácil, que el Señor te usa en una manera que tú mismo dices, oh, gozo que tengo, qué maravilloso. Pero yo os digo una cosa, quiero más y más. Más y más experiencias sobrenaturales, más y más experiencias milagrosas, que me cueste trabajo explicártelas. ¡Aleluya! Porque Felipe aparece en Azoto y estaba hace un momento mojado al lado de un etíope y ahora estoy en esta ciudad. ¿Estoy seco? Me imagino, no sé. ¿Qué hago? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo explico yo a alguien esto? Pero ha quedado ahí porque él lo contó después, fue arrebatado. Fue una recompensa. Tengo 2 ejemplos más de gente que ha montado a lomos de Pegaso, a lomos del Espíritu Santo. El primero es un ancianito que es Simón. Y para que lo estudies está en el capítulo 2. Simón, capítulo 2, del verso 24 al 34. Fue un hombre que era amigo del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que vemos en Felipe, obediente, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Y este Simón, hermano, está en su casa o en la montaña orando, quién sabe dónde, pero justo el Señor le dice, Simeón, no Simón, Simeón. He dicho Simón, ¿verdad? Simeón. Me salté la E, Simeón. Y este Simeón hace también un viaje a lomos de Pegaso, porque el Señor le dice, Simeón, en este preciso instante, en Jerusalén, en medio de tanta gente que está adorando, hay una familia muy especial, José, María, que ellos son de Belén y que llevan un niño en brazos. Él es el Salvador. Ve para allá y toma al niño en tus brazos. Lo están dedicando en el 8º día, lo están dedicando. Toma al niño en tus brazos y profetiza sobre él y bendícelo y profetiza sobre sus padres. Hermano, esto no era Vox Populi, esto no había una gran noticia. Ha llegado el día de la presentación del Mesías. Casi nadie sabía que ese niño era el Mesías y ese matrimonio portaban la salvación del mundo, la salvación de Israel. Pero había un hombre que se movía por el Espíritu Santo y que pudo estar en el momento preciso y hacer lo que era correcto. Y esa es la gente que Dios necesita. Gente que sabe estar en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, haciendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ser esa persona? Cultiva la amistad con el Espíritu Santo. ¿Verdad que te está dando hambre? Esta predicación te está dando ganas de conocer más al Espíritu Santo y de intimar y de ser su amigo y oírle. Claro que sí. Y Él te va a recompensar usándote. Vas a tener testimonios que contar. Pero el otro ejemplo es, otra vez, era Lucas 2. Lucas 2, del 24 al 34. Dije mal el nombre y dije mal la cita. Os pido perdón. Y
Aquí va bien, Simeón, Lucas 2, 24 al 34. Ahora sí, ¿verdad que sí? Él es un hombre que también fue jinete del Espíritu. Pero ahora, este ejemplo es contemporáneo, es un ejemplo del año 1974 y es de este hermano, a ver si reconocéis alguno la fotografía. Él es el hermano Jun. El hermano Jun ahora tiene 62 años, o sea que no es que estamos hablando de los días de Abraham, ¿me entiendes? Estamos hablando de algo actual y de algo que sucedió en 1974 cuando el hermano Jun tenía 16 años. Para los jóvenes que tenéis 16 años, este es el libro El Hombre Celestial. Ahí está la portada también que podemos visualizar de este libro que lo hemos leído muchos o lo hemos oído, pero el Espíritu Santo, él mismo me ha llamado la atención sobre este capítulo 3, donde dice así: ve al oeste y al sur. ¿Me das tu atención? 5 minutos. Cada día, desde la mañana hasta la noche, leía la palabra de Dios cuando tenía que trabajar en los campos. Envolvía la Biblia dentro de mis ropas y aprovechaba toda oportunidad para sentarme y leer. A la hora de dormir, llevaba mi Biblia conmigo a la cama y la ponía sobre mi pecho. En el capítulo anterior ha obtenido un ejemplar de la Biblia que casi nadie tiene, es el libro más perseguido en la China, y ha obtenido un ejemplar de la Biblia por un milagro, después de orar y llorar y ayunar. Al principio, leer la Biblia no era fácil debido a que solo recibí 3 años de educación. Además, mi Biblia estaba impresa con los caracteres tradicionales chinos, mientras que yo había aprendido a leer con los simplificados. Encontré un diccionario y con cuidado buscaba un carácter a la vez que avanzaba mientras avanzaba en la lectura de la Biblia. Al final terminé de leer toda la Biblia, de modo que empecé a memorizar un capítulo cada día. ¿Encuentras esa fotografía, Ana? Esa imagen, este es el libro, si lo quieres leer tranquilamente, El Hombre Celestial. Gracias. Dice, después de 28 días logré memorizar todo el Evangelio de Mateo. Volví a leer enseguida los otros 3 evangelios antes de pasar al libro de Hechos y empezar a memorizarlo. Una mañana, a eso de las 9, estaba leyendo el primer capítulo de Hechos. Empecé a meditar en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No estaba seguro de quién era el Espíritu Santo. Corrí y le pregunté a mi madre. Tampoco ella me lo podía explicar. Solo me dijo, ya te he dicho todo lo que puedo recordar. ¿Por qué no oras y le pides a Dios el Espíritu Santo tal y como oraste por tu Biblia? Mi madre era analfabeta y por eso tenía un conocimiento superficial de la Biblia. Solo había aprendido a recitar unos versículos que les escuchó a otros creyentes. Ese fue un momento definitorio en mi vida. Tenía un deseo por la presencia y el poder de Dios. Y ahora me daba cuenta de cuán importante es conocer la palabra escrita de Dios. Oré al Señor, necesito el poder del Espíritu Santo. Estoy dispuesto a ser tu testigo. Después de la oración, el Espíritu del gozo de Dios cayó sobre mí. Una profunda revelación del amor y la presencia de Dios inundó mi ser. Nunca antes había disfrutado de cantar. Dice, he escrito muchos cantos de adoración que han fluido de mis labios por revelación. Eran letras las que canté en aquel momento, tenía 16 años, nunca antes aprendidas. Después las escribía. Hasta el día de hoy esas canciones todavía se cantan en las iglesias en casa de China. Empecé a esperar en el Señor por su dirección y algo maravilloso sucedió. Una noche, a eso de las 10, antes que mis padres se fueran a dormir, acababa de terminar un tiempo de oración y de memorizar el capítulo 12 de Hechos. Mientras yacía en mi cama, de repente sentí que alguien me tocaba en mi hombro y escuché una voz que me decía, Jun, te voy a enviar al oeste y al sur para que seas mi testigo. Pensando que era mi madre la que hablaba, salté de mi cama y fui al cuarto de mis padres
Y le pregunté, ¿me llamaste? ¿Quién me tocó el hombro? Mi madre dijo, ninguno de nosotros te ha llamado, regresa a dormir. Oré de nuevo y me metí en la cama. 30 minutos después volví a escuchar una clara voz que me instaba, Jun, tienes que ir al oeste y al sur para proclamar el evangelio. Tú eres mi testigo y testificarás en mi nombre. Enseguida me levanté y le conté a mi madre lo ocurrido. Me dijo que regresara a dormir y me pidió que no me entusiasmara tanto. Le preocupaba que perdiera la razón de nuevo. Me arrodillé y oré al Señor. Jesús, si tú me estás hablando, yo estoy escuchando. Si me llamas a predicar las buenas nuevas, estoy dispuesto a obedecer tu llamado para mi vida. A eso de las 4 de la mañana recibí un sueño del Señor. Vi al mismo amoroso anciano que me dio el pan en mi visión anterior, y mientras caminaba hacia mí me miró a los ojos y me dijo, debes dirigirte al oeste y al sur para proclamar el evangelio y ser el testigo del Señor. En mi sueño vi también una gran reunión con una multitud de personas. El anciano irradiaba gran autoridad delante de la multitud. Me dijo, tú serás mi testigo ante ellos. Me sentí fuera de lugar. En la reunión, una mujer poseída por un demonio vino hacia mí. El anciano dijo, debes imponerle tus manos y expulsar el demonio en el nombre de Jesús. En el sueño hice eso. La mujer luchaba como si estuviera en trance de muerte. Entonces se quedó libre por completo de las fuerzas demoníacas que la controlaban. Toda la gente estaba asombrada porque nunca antes habían visto algo semejante. De repente en mi sueño un joven salió de la multitud y preguntó, ¿eres tú el hermano Jun? Nuestros hermanos y hermanas han estado ayunando y orando por ti durante 3 días. Esperamos que vengas a estar con nosotros y nos prediques el evangelio. Necesitamos con urgencia que vengas a nuestra aldea. El joven me dijo su nombre, edad y aldea natal. Me emocioné y le dije, mañana iré a tu aldea. Al amanecer llamé a mis padres y les dije que me iba a predicar el evangelio porque Jesucristo me ordenó que lo hiciera. Mi madre me preguntó a dónde planeaba ir. Le dije, anoche el Señor me habló 3 veces. Me dijo, ve al oeste y al sur a predicar el evangelio. Así que seré obediente al llamado celestial. Sabía que el sueño recibido era de Dios, así que estaba entendiendo que las cosas sucederían con exactitud, como me las había mostrado. Le dije a mi madre, después que me vaya hoy, vendrá un joven del sur. Tiene 24 años de edad. Tendrá puesta una camisa blanca y un pantalón gris con parches sobre las rodillas. Hace 3 días que los cristianos en su aldea están orando y ayunando. Necesitan que vaya y les testifique del Señor. Esta mañana conocí a este hombre en mi sueño. Prometí que iría con él al oeste y al sur. Mi madre no entendía nada de lo que le decía, así que con sencillez le dije, un joven llamado Yu Jin Chai vendrá a nuestra casa hoy. Por favor, quédate en casa y recíbele. ¿Le gusta la historia? ¿Sigo? Un poquito más. No dejes que se vaya, mamá, hasta que regrese. Esa mañana salí de mi aldea y empecé a caminar hacia el oeste. Al cruzar un puente me encontré con un anciano cristiano cuyo nombre era Jan. Me preguntó a dónde iba. Le contesté, esta mañana el Señor me habló 3 veces. Quiere que predique el evangelio en el oeste y en el sur. El corazón del hermano Jan se conmovió mucho. Me dijo, ahora mismo estaba en camino para ir a verte. Me dieron la tarea de ir a buscarte y llevarte al oeste, a la aldea Gao, para que nos hables del evangelio. Los hermanos y hermanas de allí se enteraron que tú oraste y recibiste un libro celestial. ¿Por qué no levantas tu Biblia en alto y dices, gracias Señor por mi libro celestial? Pero allí nadie lo tenía, solamente privilegiados. Queremos que vengas y nos hables de sus palabras. Hace 3 días que ayunamos y oramos por ti. Me enviaron para que viniera y te llevara a nuestros medios. Cuando llegamos, la aldea entera estaba trabajando con afán en los campos, pues era tiempo de cosecha. Sin embargo, cuando el hermano Jan les dijo, este es el hombre por el cual han estado orando, todos soltaron sus herramientas y corrieron hacia nosotros. Entramos a una casa, me senté en el suelo y todos se apiñaron a mi alrededor. 16 años.
Estaba bastante nervioso porque nunca antes le había hablado a un grupo de personas. 30 o 40 personas me miraban con fijeza, examinándome con sus ojos y anhelando escuchar la palabra de Dios. Estaban muy hambrientos de verdad. Ya había algunos cristianos en la aldea de Gao, pero la mayoría de sus habitantes no eran creyentes aún. Sentado allí, con mis ojos cerrados y sosteniendo la Biblia por encima de mi cabeza, les declaré: esta es la Biblia. El ángel del Señor me la envió en respuesta a mis oraciones. Si quieren conseguir una Biblia, tendrán que orar y buscar a Dios como yo lo hice. Todos me miraban maravillados con sus bocas bien abiertas. La manera en que Dios proveyó mi Biblia causó gran asombro entre ellos. Querían que les enseñara. En esa época no sabía lo que significaba predicar. Solo podía recitar los capítulos de la Biblia que había memorizado. Así que recité en alta voz todo el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el 28. No sé si la gente entendía lo que le decía. A fin de no perder el hilo ni olvidar algo, recité lo que había memorizado con rapidez, como la corriente de un río. Cuando terminé, estaba lleno del Espíritu Santo y canté algunas canciones de la Escritura que nunca antes había aprendido. Al abrir mis ojos, vi cómo la palabra de Dios había cautivado a todo el mundo. El Espíritu Santo los convencía de sus pecados. Todos se arrodillaron y se arrepintieron con lágrimas que les corrían por las mejillas. Esa noche, aunque solo tenía 16 años de edad, aprendí que la palabra de Dios es poderosa. Cuando la expresamos con un corazón ardiente, se conmueve mucha gente. En esa primera reunión, gracias al poder de Dios, decenas de personas entregaron sus corazones a Jesús. Me rogaron que me quedara y siguiera leyendo la Biblia. Les conté, Dios me dijo que tenía que ir también al sur para ser su testigo. Esto no les agradó y no me dejaban ir. Por lo tanto, me quedé y les recité los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Les prometí que después que memorizara más de la Biblia, regresaría a su aldea y les recitaría lo que hubiera aprendido. Cuando me encontraba listo para dejar la aldea de Gao, un joven vino y me preguntó: tú dijiste, no, una joven, una chica, tú dijiste que irías al sur. ¿A dónde vas con esa actitud? Hay un hombre en el sur llamado Yu Jin Chai, le dije. Esta mañana le prometí que iría con él a su aldea. Esta mujer estaba sorprendida y me preguntó: ¿es que le conoces? Sí, le conozco, respondí. ¿Y dónde le conociste?, preguntó ella. Le conocí en un sueño que el Señor me dio esta mañana, le expliqué. Ella empezó a llorar delante de mí y dijo: Yu Jin Chai es mi hermano. Esta hermana fue la primera creyente en su familia. Después llevó a su madre y hermano al Señor. Aunque ahora vivían en lugares separados, los tres oraban y ayunaban por alguien que predicase, y lo hicieron durante 3 días. El Señor los unió como solo Él puede hacerlo. El Espíritu Santo estaba obrando de esa manera tan maravillosa. Las personas de la aldea de Gao me despidieron con amor y muchas lágrimas en sus ojos. Cuando dejaba la aldea hacia casa, sucedió algo asombroso. La aldea Gao está a unos 6 kilómetros de mi aldea. La mayor parte del camino es por senderos estrechos. Así que pueden necesitarse hasta 2 horas para hacer el recorrido. Debido a que sabía que quizá Yu Jin Chai me esperaba en casa, decidí correr a fin de que no tuviera que esperar mucho por mí. Mientras corría, recitaba versículos de la Biblia en voz alta y no le prestaba mucha atención por dónde iba corriendo. De repente, aun cuando no sentí nada ni me di cuenta de que ocurría algo, vi que entraba a mi aldea sin que pasara ni un minuto. Lo que me hubiera tomado unas horas solo me llevó unos instantes. Esta experiencia es difícil de explicar, pero fue inolvidable. Creo que Dios llevó a cabo un milagro semejante a cuando se llevó a Felipe en Hechos 8. El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Cuando llegué a casa, mi madre estaba llena de gozo. Ni siquiera me llamó por mi nombre, sino que me llamó Samuel. Samuel, el joven de que me hablaste esta mañana, Yu Jin Chai, vino a visitarnos, estaba vestido como tú me dijiste. Le pregunté dónde estaba, pero me dijo que ya se había marchado. Mamá, te pedí que te aseguraras de que no se marcharía. Le prometí en mi sueño que iría a su aldea y les predicaría el evangelio. No te preocupes, respondió mi madre. Sé paciente y déjame terminar de hablar. Cuando este amado muchacho nos visitó esta tarde, me di cuenta de que era justo el joven del que me hablaste en la mañana.
Su nombre era en realidad Yu Chai. Cuando le pregunté, era el hermano Yu. Estaba muy sorprendido y quiso saber cómo sabía su apellido. Entonces le pregunté, ¿eres Yu Chai? Se asustó y me rogó que le dijera cómo sabía su nombre completo. Le preguntó, ¿viniste para pedirle a mi hijo que fuera contigo al sur a predicar el evangelio? El hermano Yu estaba pasmado y preguntó, ¿cómo sabes todo eso? Mi madre le explicó, hermanos y hermanas han estado ayunando y orando durante 3 días con el fin de que mi hijo vaya a su pueblo a predicarles. Mi hijo ya prometió que iría contigo. Sin embargo, fue al oeste esta mañana y llegará ahora al atardecer. Por favor, ¿quieres sentarte y esperarle? Cuando Yu escuchó las palabras de mi madre, estaba tan contento que se volvió y corrió a su casa. Se fue tan deprisa que hasta olvidó recoger su sombrero de paja. Prometió que regresaría al atardecer para acompañarme. En ese momento el sol se ponía, estoy terminando, y el hermano Yu Chai entraba en nuestro patio. Estaba cubierto de sudor por la larga carrera. Se le veía justo como lo vi en mi sueño la noche anterior. Tomé su mano y le dijo, tú eres el hermano Yu. Y tú y otros han orado por mí durante 3 días para que vaya a su aldea. Te conocí esta mañana en mi sueño. Jesús te ama. Iré contigo. Nos abrazamos y lloramos juntos. Mi madre ya no dudaba de que yo estaba loco. Después que ella nos impuso las manos y nos bendijo, nos adentramos en la oscuridad hacia la aldea en el sur. Cuando llegamos de nuevo le recité a la gente todos los versículos de la Biblia que había memorizado. Ese día el fuego del evangelio empezó a arder en nuestra zona. No solo empezó a alumbrar en el oeste, sino también en el sur. Más tarde nos encontramos con mucha persecución y sufrimiento por la fe, pero en estos primeros días todo era dulce y maravilloso. Dios derramó su espíritu sobre muchas almas desesperadas. Como hombres sedientos en el desierto, con alegría bebieron en el agua de la palabra. Aun cuando solo era un adolescente, el Señor me capacitó para guiar a más de 2,000 personas a Cristo Jesús en mi primer año como cristiano. En esos primeros días, mi entendimiento del oeste y del sur estaba limitado a esas zonas de cerca de mi casa. Poco a poco, por la gracia del Señor, ese territorio se ha expandido y ahora incluye toda la China y hasta naciones fuera de la China. ¿Y quieren la guinda del pastel? Escuche esto. La primera vez que hablé del Señor en la aldea Gao, el Señor me dio canciones de la Escritura de una manera espontánea. Las canté delante de ellos y escribieron las letras con el fin de recordarlas. Una de las canciones la extraje del Evangelio de Mateo, donde Jesús nos dice que si alguien nos da una bofetada en la mejilla derecha, debemos volverle la otra. Otra canción enseña que nos regocijemos en gran manera cuando nos persiguen por amor al Evangelio. Y la tercera, que no debemos ser como Judas, que negó al Maestro y traicionó al Señor. Después que tantas personas se entregaron a Jesús, enseguida, eso llamó la atención de la policía. A todos los cristianos en la aldea de Gao los arrestaron y los llevaron a la comisaría. Los policías exigieron saber, ¿quién les habló de Jesús? ¿Cómo es que todos ustedes creen en esa superstición? Los creyentes estaban llenos de gozo abrumador. La única cosa que decían era, no seremos como Judas, no traicionaremos a nuestro Señor. Los policías empezaron a golpearlo y se regocijaban todavía más. Decían, por favor, golpéennos en la otra mejilla también. Los cristianos se alegraban y se regocijaban. Los policías se cansaron de golpearle. Y al final dijeron, todos ustedes están locos. Y les enviaron a casa. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Tengo hambre de Dios. Tengo sed de milagros. Quiero más del Espíritu Santo. ¿Tú también? Ponte en pie, vamos a pedírselo juntos. Señor, gracias, Señor, nos has inspirado, nos has animado, Señor, a cabalgar a lomos del Espíritu. No nosotros gobernándote a ti, tú gobernándonos a nosotros. Pero qué privilegio es movernos en el Espíritu. Qué privilegio es oírte y que tú guíes nuestros pasos. Qué maravilloso es servirte. Necesitamos más de tu poder en España. Necesitamos más de tu poder en esta última hora. Por favor, Padre, mira, levantamos las manos a lo alto diciéndote, Señor,
Lo de este mundo nos cansa. Lo de este mundo ya sabemos lo que es, lo que tiene para ofrecer. Llévanos, Señor, a vivir los hechos de los apóstoles. Llévanos a vivir. Otros hermanos lo están experimentando. Llévanos a vivir lo sobrenatural, Señor. Queremos el poder de lo alto. Queremos, Señor, comprometernos contigo como Felipe, como Simeón, como el hermano Jung, como Esteban, como tantos otros. Gracias por habernos enseñado lo que tú deseas. Tú amas la integridad. Tú amas, Señor, a aquellos que buscan la llenura del Espíritu. Tú estás, Señor, levantando a esa gente obediente a la gran comisión, a la voz de los ángeles y sobre todo a la voz tuya. Nos rendimos a tu plan, Señor, que se haga en nosotros tu voluntad. Danos el valor para pagar el precio y para ser tus testigos también en esta tierra hostil, pero que declaramos para Cristo. Gracias, Señor. Impacta nuestra tierra, impacta España. Levanta, Señor, con las fuerzas de tu Espíritu Santo, que es el Pegaso del cielo y de la tierra. Levanta, Señor, un ejército que sea valiente y que tú puedas usarnos más y más para tu gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga, te dé una maravillosa semana. Y ya sabes, seguimos de fiesta en el nombre del Señor.